Hola, muy buenas noches o muy buenas tardes, muy buenos días, independientemente de la parte del mundo en donde nos estés viendo. Quiero felicitarte por estar allí conectado en esta transmisión en vivo o por haberte conectado para ver este video de nuestra iglesia Reyes y Sacerdotes. Hoy continuamos con la tercera parte de nuestra serie El tiempo es ahora. Y hoy vamos a hablar acerca del tema de una actitud correcta. Pero para iniciar con una actitud correcta, yo te quiero invitar a que por favor nos digas desde dónde nos estás viendo y con cuántas personas estás viendo esta transmisión en vivo. Cuántas personas hay conectadas a tu dispositivo para ver esta palabra. Te agradecemos porque así es que nosotros nos damos cuenta a cuántas personas estamos impactando con el mensaje del Señor. Eso es, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que están comentando en este momento. Hoy, como les decía, estamos con la tercera parte de esta serie, El tiempo es ahora. Y el tema de hoy se llama actitud correcta. Hace algunos años salió una película muy famosa y muy conocida para todos nosotros llamada La Pasión de Cristo. El director fue Mel Gibson. Y este hombre lanzó esta película desobedeciendo a los grandes poderes y grandes magnates de Hollywood porque estos se oponían, no queriendo que se lanzara una película con un mensaje tan potente y que habla de Cristo tan de frente. Él desobedeció y lanzó la película La Pasión de Cristo. Obviamente fue vetado de Hollywood y su protagonista que hacía de Jesús, Jim Caviezel, también fue vetado y por eso no lo volvimos a ver en ninguna película comercial de Hollywood. Años después, él decidió volver a desobedecer las élites de Hollywood, lanzando otra película con una temática cristiana. Esta película se llama Hasta el último hombre. Es una película que trata la historia de un soldado americano llamado Desmond Doss. Este hombre fue premiado por el presidente Truman en los años en los que él vivió por haber salvado a más de 75 hombres, desobedeciendo a sus autoridades porque él desobedeció la orden de portar un arma y matar a su enemigo en plena guerra. Él nunca tocó un arma durante toda la guerra, pero se metió en todo el centro de la batalla y aún así logró salvar a más de 75 hombres y entre esos incluyendo algunos del ejército enemigo. Como vemos, la desobediencia es algo que muchas veces Dios usa para nuestro beneficio, que Dios usa para la salvación de muchas personas. Pero hay ocasiones en que la desobediencia no es algo que nos ayude a nosotros. La verdad es que la desobediencia muchas veces trae mucha maldición, mucho retraso y nos lleva a alejarnos de Dios y estar viviendo en el despropósito. Nuestra vida debe estar conectada con el propósito de Dios y lo que Él quiere para nosotros. Su llamado debe ser nuestra mayor prioridad. Ahora, la desobediencia es el camino que nosotros escogemos creyendo que tenemos una mejor idea que nuestro Creador. Creemos que tenemos un mejor llamado y creemos que estamos destinados al despropósito cuando vemos los resultados de nuestra desobediencia. Es decir, nos vemos como la persona incorrecta en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. Y es precisamente lo que quiere el enemigo nuestro, Satanás, cuando nos hace irnos detrás de la persecución de la desobediencia. Ahora bien, la desobediencia es una condena a vivir las tormentas de la vida alejadas de nuestro Creador, a pensar que estamos en el vientre de los problemas, lejos del llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es nuestro peor enemigo. Nos convierte en la persona correcta muchas veces, en el lugar correcto, pero con la actitud incorrecta. ¿Cómo así, pastor? Pues sí, muchas veces Dios ha querido usarte a ti para llegar a más personas. Dios ha querido usarnos a todos nosotros para dar un mensaje de esperanza y salvación. Has tenido cerca a personas que están en tu entorno y tú has sido esa persona correcta en el lugar correcto.
pero no estás convencido de lo que Dios quiere hacer contigo, entonces estás con una actitud incorrecta y esa oportunidad de ser un instrumento de salvación para otros se ha perdido. Ahora, yo les pido que por favor me acompañen. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿Puede ser uno la persona correcta en el lugar correcto, pero con la actitud incorrecta gracias a la desobediencia? Pues sí. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en un libro espectacular. Realmente cuando estaba preparando este mensaje lo leí y lo releí. Y le invito a usted que también lo haga. Es un libro muy corto, pero que da un mensaje contundente. Acompáñenme por favor al libro de Jonás, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 3, la versión Reina Valera contemporánea. Y dice de la siguiente forma. Jonás 1:1 dice así: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Y Jonás se levantó, pero no para ir a Nínive, sino que se levantó para ir a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Descendió a Jope, que era el puerto, y halló una nave, un barco que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje y, para alejarse de la presencia del Señor, subió a bordo dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Jonás rehusó de ir a Nínive a predicar el mensaje que Dios le había enviado y encomendado predicarles. Jonás era un profeta de Dios, escuchaba la voz de Dios, pero no era la persona correcta. Es decir, no creía ser la persona correcta. Él era la persona correcta ciertamente, pero no tenía la actitud correcta, aunque estaba precisamente en el lugar correcto que Dios lo necesitaba para predicar este mensaje de perdón y salvación a la gente de Nínive. Él compró un boleto para ir a Tarsis. Él tenía un plan mejor que Dios. La cuestión es que cuando estaba este hombre en ese barco huyendo hacia la ciudad más lejana posible de donde estuviera Nínive, estando en el barco, Dios mandó una gran tormenta. Estando en el barco, los marineros que estaban con él echaron suertes para ver de quién era la culpa de esta maldición. Y las suertes cayeron sobre Jonás. Jonás les confesó a ellos que él estaba huyendo del Dios creador de los cielos y de la tierra, y que la única forma para aquietar los mares que en ese momento estaban embravecidos era arrojándolo al mar. Ellos inmediatamente dijeron: no queremos cargar con la sangre de un hombre, no queremos matarte, pero si tú dices que esa es la única forma en la que todos nosotros no perezcamos, entonces vamos a hacerlo. Dijeron, le echaron a Jonás al agua y le pidieron perdón al Dios Todopoderoso, Dios que ellos no conocían, para decirle: Señor, perdónanos y no toma en cuenta la sangre de este hombre sobre nuestras vidas. Inmediatamente lo echaron al agua, las aguas se calmaron. Dice la palabra que ellos inmediatamente reconocieron al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel como su Dios, y ofrecieron ofrendas y holocaustos, y a partir de ese día decidieron honrar únicamente al Dios creador de los cielos y la tierra, gracias a que a través de lo que Jonás les dijo, ellos lo conocieron. Lo curioso es que estando Jonás en el agua, se dio cuenta que estaba abandonado en la mitad del mar. Todavía la tormenta lo anegaba y él en ese momento clamó al Señor, y el Señor envió un gran pez, dice la Biblia, quien se lo tragó, donde en este pez Jonás permaneció 3 días y 3 noches en el vientre de este gran animal. Y estando en el vientre de este gran animal, Jonás se arrepintió, oró al Señor, le pidió perdón, y este gran animal lo tiró nuevamente y lo vomitó en las costas, diciéndole nuevamente el Señor la misma orden: levántate y ve a Nínive y diles que en 40 días va a ser destruida. Jonás hace lo que Dios le pidió. Esta historia finaliza con Jonás predicándole a Nínive,
y los ninivitas arrepintiéndose, haciendo un ayuno y tomando en cuenta la palabra del Señor desde el rey hasta los animales. Todos ayunaron y se conectaron con Dios y el Señor no los destruyó, cosa que a Jonás le enojó con todo su corazón, porque la razón por la cual Jonás no quería ir a Nínive era porque él odiaba a los ninivitas y sabía que el Dios Todopoderoso y todo misericordioso los perdonaría si ellos se arrepentían. Esta es la razón por la cual Jonás no quería ir a Nínive. Ahora, quiero que vean este mapa donde está el mapamundi de lo que era Nínive, donde quedaba Jope y donde quedaba Tarsis. Si se dan cuenta, en este momento están viendo que la distancia que había desde el lugar donde estaba Jonás hasta Jope, hasta Nínive, eran 300 kilómetros. Pero la distancia que había desde el lugar donde él estaba, que era Jope, hasta Tarsis, eran más de 3.600 kilómetros. Es decir, 5 veces más distante, hacia la dirección totalmente opuesta. Nínive quedaba hacia el este y Jonás decidió ir hacia el oeste lo más que se pudiera. Él quería ir lejos de la voluntad y del llamado de Dios. Él lo que quería hacer era no ir a predicar a Nínive porque sabía que ellos se iban a arrepentir. La desobediencia de este profeta malo y negligente salta a la luz cuando nos damos cuenta que Dios sí quería perdonar a este pueblo. Ahora, si vemos la historia de Nínive, nos damos cuenta que ellos no eran ninguna asperita en dulce o ningún dulcecito de guayaba. Ellos eran extremadamente malos y de hecho por eso Jonás los odiaba con tanto fervor. Ellos lo que hacían era a sus enemigos los quemaban vivos, los desollaban vivos y los ofrecían como sacrificio a sus dioses. Ellos les encantaba y se gozaban de torturar a todo aquello que tomaban como preso político o como preso militar. Ellos les encantaba desollarlos parte por parte. De hecho, hay unas narraciones en donde los ninivitas están torturando a sus presos, arrancándoles la nariz, luego arrancándoles un ojo, luego arrancándoles un dedo. A ellos les encantaba ver sufrir a sus enemigos y por esto él no quería ir a predicarles un mensaje de arrepentimiento a ellos, pues él anhelaba que esa gente tan mala fuera destruida. Ahora no era de Jonás la persona que tenía que decidir de quién Dios tenía misericordia o de quién no. Lo único que él tenía que hacer era transmitir un mensaje. Ahora lo que quiero decirles es lo siguiente. Esta porción de la Biblia o este libro de Jonás nos enseña algo muy, muy puntual. Y es que tú puedes tener dinero, puedes pagar tu pasaje para irte rumbo al despropósito. Puedes ser un hombre o una mujer de Dios. Puedes escuchar claramente la voz de Dios y aún así usar todo esto para desobedecer el llamado que Dios te está haciendo. Conozco muchas personas que me dicen, no, pastor, es que yo he oído la voz de Dios. No, pastor, es que yo fui líder en el pasado. Pastor, es que yo tuve discípulos. Pastor, yo prediqué en algunas ocasiones. Yo era pastor, yo era pastora. Y creen que porque lo fueron en algún momento, que porque pueden oír la voz de Dios o porque se consideran que pertenecen al pueblo de Dios, hoy en día no tienen un llamado claro para hacer la voluntad de Dios. Dios hoy sigue hablando y Dios hoy sigue teniendo misericordia de aquellos que están alejados del propósito y de la voluntad de Dios. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad ser instrumentos y estar dispuestos para ser la persona correcta en el lugar correcto, pero con la actitud correcta. A diferencia de Jonás, un hombre de Dios que escuchaba claramente la voz de Dios, tenía el WhatsApp de Dios, pero estaba dispuesto aún a gastar de su dinero para huir opuestamente al despropósito y huir de la presencia de Dios, como dice la porción de la Biblia que hoy leímos.
Jonás, sin lugar a duda, era la persona correcta en el lugar correcto, pero con la actitud incorrecta. Y aunque Nínive era un pueblo terrible, Dios quería perdonarlos. Eso no le incumbía a Jonás. Lo que él tenía que hacer era ir y predicar el mensaje al que había estado llamado. Huir siempre es la primera reacción. Huimos cuando repetimos frases como: yo sigo a Dios a mi manera. Allí estás huyendo. Tú crees que no, pero estás huyendo. Porque dices, no, pero es que yo no estoy siguiendo a otro Dios, ni estoy diciendo que no creo en Dios. Solamente que yo lo sigo a mi manera. Allí también estás siendo desobediente, porque recuerda lo que hemos hablado: obediencia a medias es igual a desobediencia. Huyes cuando dices que no necesitas estar en una iglesia para seguir a Dios. Estás desobedeciendo, porque si tú fueses obediente sabrías que la palabra de Dios muy claramente dice en Hebreos 10:25 que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, si tú dices ser obediente a la palabra de Dios, entonces obedece ese versículo donde dice claramente que nosotros no debemos dejar de congregarnos. Entonces la iglesia sí es algo necesario para tu vida. Y huimos cuando decimos, ¿predicar yo? No, yo no soy pastor. Pero la predicación fue algo que el Señor no le dejó exclusivamente a los pastores, puesto que la gran comisión es la gran comisión para todos, no es la gran sugerencia para algunos. Tú también estás llamado a predicar la palabra de Dios. Tú también estás llamado a ser un testimonio para los que te rodean, puesto que si muchas veces las personas han visto que tú dices que sigues a Dios en tus acciones, en tus hechos, con los resultados que has tenido últimamente a causa de tu desobediencia, no predicas para nada al Dios Todopoderoso en el cual tú dices creer. Tratas de esconderte y tratas de huir de la presencia del Señor, escondiéndote detrás de muchas cobijas de ocupaciones del día a día, del trabajo, del estudio, la universidad, del colegio, y siempre tienes una muy buena excusa para decir que estás ocupado y que realmente no te queda mucho tiempo para escuchar y obedecer aquello que tu Creador te dice que es lo que te va a conectar con tu propósito y su voluntad para tu vida. Es muy triste, porque sí mantienes ocupado, pero estás siendo muy poco efectivo. Precisamente por eso es que tú no te sientes pleno y feliz con lo que estás haciendo, porque no es lo que naciste para hacer, no es la razón por la cual Dios te creó. Independientemente de lo que sea, Jonás fue creado para llevar un mensaje a los ninivitas, y Dios no lo iba a soltar hasta que Él no lo llevara. Tampoco te va a soltar a ti. Tampoco va a dejar de permitir que lleguen tormentas a tu vida a causa del despropósito. También no va a dejar de permitir que los peces te traguen y que tengas que vivir en el vientre de las deudas, de la drogadicción, de la adicción al juego, de la adicción a la pornografía, de la adicción a todo aquello que tú sabes que te aleja de la presencia de Dios y te llevan a creer que tú eres la persona incorrecta en el tiempo incorrecto, a la hora incorrecta. Hoy te estoy confirmando a ti que eso es una mentira, que tú sí eres la persona correcta en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio. Tú sí eres la persona correcta en el lugar donde trabajas, estás en el lugar correcto. Ahora tienes que revisarte si tienes la actitud correcta. ¿Estás dispuesto a obedecer la voz de Dios? ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios y ponerla por obra para la salvación de los que te rodean? Porque es que de ellos es la actitud, si te reciben o no lo que tú les estás diciendo, pero es tu responsabilidad hablar de parte de Dios para ellos. El amor de Dios para nosotros es indescriptible. No entendemos cómo es que Dios quería enviar a Jonás. Estaba empecinado en enviarle un mensaje de advertencia para que al final la misericordia y el amor de Dios arropara a los ninivitas, que eran muy malos, pero eran creación del Señor. Eran personas que también
tenían algo para decir en su corazón y Dios quería que ellos lo dijeran. Dios quería que se manifestaran que ellos también eran hijos de Dios Todopoderoso. No te compete a ti ni me compete a mí decir cuándo, cómo y dónde las personas a las cuales nosotros les hablamos se van a convertir. A nosotros solamente nos compete entregar un mensaje de parte de Dios, nada más. Pero para eso tenemos que ser obedientes al llamado que hoy Dios nos está haciendo y hacer todo nuestro esfuerzo por ser la persona correcta en el lugar correcto con la actitud correcta. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente. La obediencia es el camino que te conecta con el propósito y el llamado de Dios para tu vida. Lo voy a volver a repetir. La obediencia es el camino que te conecta con el propósito y el llamado de Dios para tu vida. La desobediencia, por el contrario, es un camino que ofrece una falsa libertad, tristeza, decepción y soledad. Solo me puedo imaginar cómo se sintió Jonás 3 días en el vientre de ese gran pez, pensando en si en su corazón podía perdonar a los ninivitas, pensando en el amor y la misericordia de Dios y pensando en qué tonto ha sido al desobedecer el propósito y la voluntad de Dios. Qué tonto fue al pensar que al subirse a un barco lo más lejos posible del lugar a donde Dios lo había llamado, iba a poder alejarlo del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y la tierra. No hay lugar en el mundo entero a donde tú y yo podamos subir de la voluntad, del amor y la misericordia de Dios. Lo mejor que podemos hacer es lo que hizo Jonás, obedecer al llamado que hoy Dios te está haciendo. Piensa en las personas que tienes a tu alrededor. Piensa en aquellos que tú dices que amas con todo tu corazón. Llámese papá, mamá, hermanos, quizás tienes hijos, hijas. Tú dices, no, yo por esta persona haré lo que sea necesario. Bueno, ellos sí están recibiendo un ejemplo tuyo, digno de ser un seguidor de Cristo. Ellos sí están viendo en ti un cristiano que es la persona correcta, en el lugar correcto, con la actitud correcta. Porque recuerda cuál fue el primer versículo que leímos hoy. Si no recuerdan, te lo recuerdo. Jonás, hijo de Amitai. La gente lo pasa por encima, pero no se da cuenta que fue Amitai el que le enseñó a Jonás a temer a Dios, el que le enseñó a Jonás a clamar al Señor Dios Todopoderoso en medio de las tormentas. Fue Amitai el que le dijo a Jonás que cuando estuviera en el vientre de las dificultades había un Dios Todopoderoso y misericordioso que lo guardaría y que le permitiría cumplir su propósito y su voluntad en él. Fue Amitai la clave para que Jonás se acercara al Dios Todopoderoso. Amitai le enseñó a su hijo, aquel que él amaba, a su pariente cercano, a conocer al Señor. Amitai fue la persona correcta en el lugar correcto y con la actitud correcta. ¿Y tú eres un Amitai para esa persona que dices que amas, o por el contrario has sido de mal ejemplo para él? Porque esa persona que tú dices que amas también va a pasar por dificultades, también va a pasar por momentos muy difíciles para su vida. Y tú vas a estar totalmente arrepentido de no haber sido un ejemplo para ellos y haberle enseñado que el Dios Todopoderoso nos saca de las tormentas y es nuestra compañía cuando estamos en el vientre de los problemas. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente: esfuérzate por ser la persona correcta en el lugar correcto y con la actitud correcta para los que te rodean. Para aquellas personas que están en tu trabajo, para aquellas personas que están en tu universidad, que están en tu salón. Sé tú esa persona correcta. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo hoy. Esforzarnos por ser. Seguramente van a haber muchos días en que no lo vamos a lograr de la manera perfecta, pero cada día levantémonos a esforzarnos para ser esa persona que Dios quiere que seamos. ¿Qué tal si me acompañan en una oración para cerrar este tiempo?
Padre, hoy te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a ser esas personas que tú quieres que seamos, Dios. Ayúdanos a obedecer en el momento indicado, a la hora indicada, con la actitud indicada, Señor. Espíritu Santo, permite que cada que nos hagas un llamado, que escuchemos tu voz, seamos obedientes, que tengamos un corazón de carne y no uno de piedra, Señor, sino que seamos obedientes, Dios, a tu palabra, a nuestras autoridades y a todo lo que tú nos digas, Señor, a través de las circunstancias, Dios. Espíritu Santo, hoy te pedimos por esas personas que decimos que amamos, Dios. Ayúdanos a ser un ejemplo para ellas, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, acompáñenme en este tiempo que es muy importante para nosotros. Uno de nuestros líderes principales viene a ayudarnos con el tema de la ofrenda. Por favor, espérenos allí que ya regresamos. Hola a todos. Bueno, acabamos de tener un excelente tiempo con el pastor Cristian y estaba apuntando unas pequeñas partes y palabras que me parecieron excelentes, y decía que huimos de Dios cuando nos repetimos frases amañadas como: yo sigo a Dios a mi manera. ¿Cuántas veces tú has dicho, no, es que yo sigo a Dios a mi manera? ¿Sí? Yo lo hago a mi forma, a mi estilo, yo no necesito un líder. ¿Sí? Otra frase que decía el pastor: no hay que estar en la iglesia para obedecer a Dios. ¿Cuántas veces has dicho, no es necesario que yo esté en la iglesia para obedecer a Dios? ¿Sí? Yo lo puedo hacer solo desde mi casa. ¿Sí? Y otra parte que decía: predicar yo, ni que fuera pastor. Y nosotros los jóvenes, pienso que esto se usa mucho, ni que yo fuera pastor. Eso es para el que quiere ser pastor. Por ahí he escuchado a algunos jóvenes. Pero realmente nos escondemos detrás de nuestras ocupaciones, nos escondemos detrás de las cosas que nos rodean, ¿sí? Para colocar como excusa y decirle a Dios que no queremos obedecerle. Y ahora yo te cambio esas frases amañadas en esta área, en el área de los diezmos y las ofrendas. ¿Acaso en este área también tienes excusas amañadas, también tienes frases amañadas por las cuales dices, no, en el tema de los diezmos y las ofrendas, eso lo manejo a mi manera? ¿Sí? Yo no creo en ese tema de que los diezmos y que las ofrendas, ¿sí? ¿Acaso estás evadiendo esa parte? Yo te quiero decir lo siguiente: mira, a través de estos diezmos y de estas ofrendas es lo que nos permite como iglesia llegar a ti, llegar a muchos más jóvenes, ¿sí? Y recordaba una parte que decía que solamente el 4% de los cristianos en el mundo son los que diezman. Quiere decir que el otro 96% no están diezmando. Y yo creo que eso ha sido una de las principales causales por las cuales no estamos llegando a donde deberíamos de llegar como iglesia. Así que hoy yo te quiero regalar este versículo ya para finalizar, y dice de la siguiente manera, Mateo 6:21 de la traducción al lenguaje actual, y dice de la siguiente manera: recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Hoy quiero decirte, mira, no coloques la confianza en el dinero. Y estos principios que Dios nos dejó ha sido con toda la intención de que nosotros como seres humanos realmente no coloquemos nuestra confianza en el dinero, sino que coloquemos nuestra confianza en Él. Porque Él quiere que en nuestro corazón, siempre Él ocupe el primer lugar. Así que, no siendo más, aquí han salido las diferentes formas que puedes realizar tu diezmo, tu ofrenda, o si quieres hacer una donación. Y bueno, nos vemos en una próxima vez. Bendiciones. Gracias por haber estado allí conectados, por estar comentando, por haber compartido el link para que otra persona se conecte con nosotros. Si tú estás aquí en nuestra ciudad, te invitamos a que no te pierdas nuestras celebraciones presenciales. La virtualidad es una excelente opción, pero no es la mejor opción. La mejor opción siempre va a ser congregarnos, estar juntos los hermanos en armonía. Por eso te espero este próximo sábado, si estás aquí cerca a nuestra ciudad, para que vengas y te congregues con nosotros. Mañana tenemos 3 tiempos espectaculares con nuestro pastor Carlos aquí en RIS Online, Fe 1.0. 7, 9, 11, 5 y 7 de la tarde. No te los pierdas. Somos Reyes y Sacerdotes, una iglesia para ti. Bendiciones.